va a ser realmente maravilloso ver cómo es que en el Antiguo Testamento podemos encontrar tan gloriosos ejemplos de la gracia, de la misericordia de Dios. Acabar con a veces como prejuicio de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto, donde no opera la gracia y la misericordia. Y vamos a ver cómo se va a manifestar de una manera gloriosa. En este capítulo 9 vamos a ver un poquito del recuento de la historia de Israel. Señor y Dios, muchas gracias, Padre, por darnos el privilegio de estar aquí, Señor, por tu gracia, Señor. Gracias porque hoy podemos venir confiadamente, Señor, por lo que Cristo hizo en la cruz, Señor. Y ruego, Señor, que sea un tiempo en donde tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos hable a través de tu palabra, Padre, que seas tú el que luzca aquí, Señor. Y Padre, quita cualquier impedimento, cualquier situación que nos esté angustiando o robando la atención y las fuerzas, Señor, y enfócanos en lo que tú quieres hablarnos, Señor. Ruego que muestres tu clemencia, tu misericordia, Padre, para con nosotros, Padre. Y, Señor, rogamos y creemos en tu poder, en el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Padre. Y es en el nombre de Jesús que te ruego esto. Amén. Este capítulo, como les decía, es muy interesante. En lo personal me causó pues revelación o confrontación al estudiarlo, y espero que el día de hoy pues también para ustedes pueda hacer esto, ¿no? Confiando que el Espíritu Santo hable particularmente a cada uno de nuestros corazones. Como ya les mencionaba, vamos a ver la historia de Israel paso a paso hasta el momento que se encuentran aquí en Nehemías 9. Ahora, para recordar un poquito qué sucedió en el capítulo 8, ¿no? Porque es que llegamos al capítulo 9, qué sucedió en el capítulo anterior. Pudimos ver hace 8 días cómo es que la palabra de Dios fue expuesta por Esdras. Él comenzó a leer frente al pueblo y al abrirle el espíritu, pues realmente trató con el corazón de cada una de las personas. Hubo lo que se podría decir un avivamiento. La gente fue tocada por la palabra y realmente llegaron al punto que ellos no dejaban de llorar. El pueblo no dejaba de llorar, al grado que Esdras y Nehemías tuvieron que ir y decirle: ¿saben qué? Ya dejen de llorar. Es el día del Señor, un día santo para Él. Alégrense. Y es importante destacar que todo esto vino por la palabra de Dios. Y es importante también tener claro que los avivamientos en la iglesia vienen por la palabra de Dios. Desde aquel momento vino por la palabra de Dios. Ahora bien, lo último que sucedió en el capítulo 8, puedes checar ahí en tu Biblia, versículos del 15 al 18, del 16 al 18, habla de que salieron de la ciudad a agarrar ramas para hacer sus tabernáculos y habitaban en los tabernáculos. Y realmente era algo que no había sucedido desde muchos años antes, específicamente dice ahí desde los tiempos de Josué. Ahora bien, ya vimos que en el capítulo 8 estaba esta tendencia de exponer la Biblia. En el capítulo 9 vamos a ver cómo continúa el pueblo con esta tendencia bíblica, por llamarlo de alguna manera, de exponer la ley, la palabra de Dios. Y muchos comentaristas dicen o piensan o opinan que este es el capítulo donde está la oración más larga de la Biblia. Vamos a ver ahorita qué es lo que oraron. Comenzamos con el versículo 1 y curiosamente lo que leímos, el título del sermón de hoy es Un Dios de muchas misericordias. Un Dios de muchas misericordias. Comienza diciendo: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Recordando que estas personas, Nehemías en el capítulo 1, vimos que había recibido esta noticia cuando él estaba en Susa, de que estas personas estaban en el cautiverio, estaban en un gran mal, en afrenta, que realmente los muros estaban destruidos, al grado que Nehemías pues lloraba al ver, se lamentaba cómo es que estaba en esa condición la ciudad. Pero a lo largo del libro que hemos estado caminando estas semanas, pues hemos visto cómo el muro, la pared ya están en su lugar, ya fueron reconstruidos. Pero me encanta cómo Dios nunca deja de tratar con nosotros, ¿no? Y en el caso de ellos, del pueblo, Dios no había terminado de tratar con ellos. Y vamos a ver cómo es que ahorita que leímos
dice que puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. Es importante destacar eso, porque cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra, Dios nos va a confrontar, Dios nos va a mover a algo. Y ahorita vamos a ver a qué nos debe mover el Espíritu Santo por medio de la palabra. Ahora es glorioso o es un privilegio el que Dios nos permita estudiar la Biblia verso a verso, el poder conocer todo el consejo de Dios, qué es lo que Dios nos revela en su palabra, y eso pues nos hace de algún grado responsables. Nosotros estamos conociendo a Dios, pero también somos responsables de lo que conocemos y no llevamos a cabo. Ahora, no estoy exhortando a que por ahí el pensamiento de no, pues entonces mejor ya no voy para no cargar con responsabilidades, ¿no? No, al contrario. La voluntad de Dios aquí está en su palabra. No hay cosas raras, está expresada aquí en su palabra. Y una de las cosas que, como yo decía, la palabra nos va a confrontar al grado de hacernos crecer en ver nuestra condición pecaminosa, pero ver el grado de condición de santidad de Dios. Por tanto, la cruz del Evangelio, el sacrificio de Jesús, va a tomar un mayor sentido. Ahora, ¿cómo se ve esto, no? Pablo, uno de los apóstoles en el Nuevo Testamento, él comenzó haciéndose llamar el más pequeño de los hermanos en Efesios. Después en Corintios, él se hacía llamar el más pequeño de los apóstoles, y terminó en Timoteo reconociéndose como el primero de los pecadores. Es decir, a medida que él fue creciendo en el conocimiento de Dios, crecía tanto en la gracia, al decir, ¿cómo es que yo puedo tener acceso a Dios siendo quien soy yo? Y eso es importante destacar, porque realmente eso debería ser lo que caracterizara nuestro caminar cristiano. No un rollo de ya no peco y veo a los demás por encima, sino el caminar cristiano es arrepentirnos más, es tener la conciencia y venir constantemente al arrepentimiento. Y eso es lo que está sucediendo en esta porción. Están leyendo la palabra y va a haber una transformación. Está transformando la gente. Como les comentaba, el que Dios tratara con ellos no fue solamente para que construyeran el templo y que ahí terminara, sino que Dios va a seguir tratando, y vamos a verlo ahorita. Comenzó diciendo en el día 24 del mismo mes. ¿Qué significa eso? El día 24 son 2 días después de la fiesta de los tabernáculos, que es lo que estaban haciendo en el final del capítulo 8, la escena anterior, la semana pasada que vimos ahorita. Entonces dice que se reunieron además con un propósito. Eso significa la palabra reunirse, o la palabra se reunieron, que habla ahí en versículo 1. Y es importante saber que ellos estaban ya preparados para algo. Y creo que esa debería ser nuestra disposición a venir a la iglesia, el reunirnos ya con un objetivo, de escuchar la palabra y dejar que ella nos transforme. Además dice que se reunieron en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Esto, pues en el contexto de aquellos tiempos, muestra que ellos están arrepentidos. Continuando con lo del versículo 8, que fueron expuestos a la ley y fueron conmovidos, ellos están arrepentidos. Ellos muestran con el cilicio, que era como esta tela de un saco que transporta verduras o fruta. El cilicio es una tela realmente burda que ellos utilizaban como un símbolo de arrepentimiento, de dolor. Y están ahí, están arrepentidos, están con gran dolor en su corazón porque reconocen que habían pecado contra Dios. Continúa versículo 2, dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Es decir, ya habían hecho esta separación. Lo puedes checar desde Esdras, capítulo 10, versículo 11. Habla de esta división. Dice, y estando de pie confesaron sus pecados. Ahora, estando de pie confesaron sus pecados. ¿Qué significa confesar, no? Porque a veces es como, no, pues yo lo digo y ya. Pero el punto, la palabra confesar en el original se traduce como lanzar lejos. Lanzar lejos, eso es confesar. Y es realmente pues increíble lo que trae esta parte de confesar, el alejar, el despojarte de tu pecado. La escena que están aquí con el cilicio en ayuno, que están con tierra sobre sí, mostrando este lamento, este dolor por el pecado, pues
me recuerda mucho esta parte también del libro de Esdras, ¿no? Cuando está frente al templo, él comienza a llorar, vienen hombres, se sientan y están tan dolidos de su pecado que no dejan de llorar. Y esta es una escena parecida, así están. Dice además que habían confesado sus pecados y las iniquidades de sus padres. Primero están confesando, es decir, están ya lanzando lejos sus pecados. Y segundo, están también pues hablando de las iniquidades de sus padres. Están asumiendo que van por separado los pecados de sus padres. Ahora, ¿por qué hace esa distinción, no? Y me gustaría tocar rápidamente un tema que se da tristemente dentro de la iglesia cristiana, que es este rollo de las maldiciones generacionales. Porque en lo particular, cuando yo tenía poco tiempo de conocer a Cristo, pero aún batallaba con cosas, y eso, vino gente a mí que me dijo: oye, pero ya rompiste tus maldiciones generacionales. Y yo fue como, pues, a mí ¿de qué me estás hablando, no? Y muchas veces eso es muy común, el responsabilizar a los padres por los pecados con los que cargamos. Sin embargo, la palabra no habla de eso. La palabra muestra claramente, y Dios desde el Antiguo Testamento mostró claramente, que cada quien es responsable de su pecado. Jeremías 31, versículo 29 y 30, dice: en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Esto quiere decir, ellos pecaron y nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. O sea, eres responsable de ti mismo, de tu pecado. Además, en Ezequiel lo reitera y lo aclara, y utiliza este pasaje de Jeremías. Dice Ezequiel 18, 1, versículo 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová, palabra de Dios, diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, ellos pecaron, pero nosotros heredamos la amargura. Y Dios dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, no sé si sea tu caso o has conocido a alguien, es muy común echarle la culpa a nuestros padres. No, es que mi papá era alcohólico, o era ratero, o era irresponsable, o nunca fue cariñoso. Y es hacer a un lado la responsabilidad que tenemos ante Dios, como hombre, como mujer, del pecado que hay en nosotros. La Biblia específicamente habla de eso. Y ahora eso es para dejar en claro que eso no es bíblico. Ahora bien, también quiero dejar en claro que Dios es celoso, que Dios definitivamente castiga el pecado. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a ver cómo, y puedes ver en tu Biblia más adelante en Nehemías, en cuestión de los profetas menores. Puedes leer un Abdías, un Nahum, ver cómo eran profetas que siempre venían con juicio. Siempre venían con juicio hacia el pecado. Ahora, ¿cuál es lo glorioso de esto? Que la ira de Dios y el juicio de Dios que nosotros merecíamos a causa de nuestro pecado, lo recibió Jesucristo en la cruz del Calvario, para que nosotros ya no pasemos la ira de Dios. Dice que en otro tiempo éramos hijos de ira, a eso se refiere, pero cuando hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, somos libres de eso y tenemos vida eterna con Él. Continuamos ahí, el versículo 3 dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. Ahora, chequen, dice puestos de pie en su lugar. Es glorioso cómo esta gente que estaba siendo movida por la palabra, que estaba literalmente en un avivamiento con esta necesidad de la palabra, no le importaba estar parada. Y yo lo leí, fue como, híjole, no le importaba estar parada. No iban con un tema de dónde me voy a sentar, es que aquí esto está feo, es que aquí estoy incómodo. No, ellos, había tal avivamiento en ellos que no les importaba. Dice que estaban una cuarta parte del día. ¿Cuánto es la cuarta parte del día? A lo mejor piensas que 6 horas, pero realmente el día judío se componía de 12 horas, por lo que
el decir que estaban una cuarta parte del día leyendo la palabra, eran 3 horas. Lo puedes checar también en tu Biblia en Juan 11:9, habla respecto a la duración del día judío. Entonces están ahí leyendo, parados, 3 horas leyendo la palabra, y después dice que la segunda cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces, queda como resultado leer la ley de Jehová. Confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. El entender, el leer, el venir con un corazón dispuesto, con un corazón abierto a conocerle a Él en su palabra, nos va a llevar a confesar nuestros pecados, a ver nuestra condición, pero deleitarnos tanto en su gracia que va a venir la adoración. Y es lo que ellos están viendo al leer, y lo van a narrar ahorita, las misericordias que ha tenido con ellos. Confesaron sus pecados y se deleitan en adorar a Dios. Versículo 4 dice: luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Clamaban en voz alta, no había pues micrófono, ¿no? Estaban literalmente gritando. Y dijeron los levitas: Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. ¿Se fijan cómo comienzan con una porción de adoración? La actitud con la que se acercan después de pasar tiempo en la palabra. Entienden que están frente al Dios, como lo describe ahí, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios cuyo nombre es glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Y eso pues me recuerda mucho cuando Pablo habla de cómo Dios, en Filipenses 2, cómo Dios exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces es importante ver esto y recordar: no hay otro nombre sobre el nombre de Jesús. No hay otro nombre sobre el nombre de Jesús. Versículo 6. Levantados estos levitas comienzan la oración. Ya vimos cómo comenzaron adorando a Dios, pero continúan diciendo: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que esté en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Es decir, continúan adorando y exaltando el nombre de Dios. Están diciendo lo que Dios es. No vienen a Él y le están diciendo: Dios, ¿qué tengo que hacer? Y Dios, ¿qué hago en esto? Y Dios, ¿qué es? Ellos vienen y se postran. Han entendido por medio de la palabra quiénes son ante Dios y que Dios es digno y merece toda la honra y toda la gloria. Y es importante eso, antes de venir y confesar o pedir, reconocer ante quién estamos y adorarle. Además, nos menciona ahí, dice: tú vivificas todas estas cosas. Están diciéndole que reconocen que Él da vida a todo. Y reconocer que si hoy estamos vivos aquí, a lo mejor es un día que dices: Señor, ¿en serio me amas? A lo mejor te fue todo súper mal, estás de un estado de ánimo por el piso, pero sabes que Jesucristo te sustenta, Él te sostiene. Y si tú estás aquí es por su gracia. Ahora dice que los ejércitos de los cielos le adoran. ¿Se fijan ante todo esto? ¿Cómo decir? Si los cielos, los ejércitos de los cielos le adoran, ¿por qué yo no voy a adorarle? O sea, ¿quién soy? ¿Con qué arrogancia, con qué soberbia me acerco yo a Dios? Que no busco adorarle, sino busco mi bien. Continúa versículo 7. Dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Importante destacar, y lo vimos el domingo, dice: el Dios que escogiste a Abraham.
Dios escogiendo a Abraham. Y cuando yo leo la historia de Abraham, a lo mejor escuchas a Abraham, y yo escuchaba a Abraham antes de leer la Biblia, y porque crecí con una familia cristiana, y para mí era, no, pues según yo es el que sigue de Jesús, ¿no? Y yo eso pensaba en mi ignorancia, pero vine a la Biblia, y hace tiempo vi un video, pues realmente era comedia. Era había una persona que se hacía llamar Abraham, ¿no? Y venían ahí y le preguntaban a Abraham, oye Abraham, que dicen que tú eres el padre de la fe, ¿verdad? Y realmente él le contesta, pues más bien deberían decirme el padre de la mentira, porque le mentí a Faraón y a Abimelech diciéndole que mi esposa era mi hermana. Y te digo, a lo mejor en tu caso estabas como yo, de repente pensando o creyendo que Abraham era este gran hombre de fe, pero de repente también puedes ver en tu Biblia en Génesis 12 cómo inmediatamente después de que Dios lo llama, poco tiempo después pasa una hambruna y él sale huyendo a Egipto, realmente no mostrando que estaba creyendo a Dios. Además, la historia pues nos habla, aquí nos menciona que fue sacado de Ur de los Caldeos. La historia dice que esa ciudad era una ciudad muy pagana, llena de ídolos, entregada a cosas que no honraban a Dios, y su padre Taré pues realmente era partícipe de eso. Por lo tanto, la Biblia explícitamente no lo dice. Eso es una opinión mía, no lo des por un hecho, es una opinión mía, que quizá él también era empapado y venía de este trasfondo de ídolos y de hacer cosas que no agradaban al Señor. Sin embargo, pienso eso y es un gozo el saber cómo Dios escogió un hombre así. Cómo Dios escogió un hombre así. Y no sé cuál sea tu contexto o lo que hayas hecho, pero Dios también te escogió a ti. Dios también te está escogiendo a ti y te está haciendo la invitación a ti. Dice Efesios 1:4 que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él es el que nos ha escogido. Y el rollo de decir, escogiste a Abraham, le pusiste nombre a Abraham, hallaste fiel su corazón delante de ti. Dios se lleva toda la gloria. No fue capacidad de Abraham, no fue porque Abraham ya no iba a desobedecer, es porque Dios quiere agarrar a alguien que solamente la gloria sea para Dios. Entonces, vemos más adelante también, dice ahí, que hiciste pacto con Él. Abraham fue probado, recordamos que Dios pues le pidió a su hijo Isaac como sacrificio, y realmente Dios estaba haciendo el pacto con él. Pero lo glorioso de esto es que ahora ese pacto Jesucristo lo ha hecho con nosotros. Dijo en la última cena, en la Santa Cena, que esa sangre que iba a ser derramada era la sangre del nuevo pacto, esa sangre a través de la cual nosotros nos relacionamos con Él. Él ya nos compró, ya no hay más obras, ya fuimos comprados por su sangre, y nosotros lo único que hemos hecho es responder a su gracia y a su amor. Entonces, continúa diciendo, para darle la tierra, darla a su descendencia. ¿Qué está haciendo Dios? Está cumpliendo su palabra. Si nos fijamos, está continuando la historia, está hablando, va a empezar a hablar ahorita de los padres en Egipto, de cómo es que José, bueno, llegamos ahí porque sabemos que José fue vendido a Egipto. Después, al venir la hambruna, llegan sus hermanos, después ya se mudan ahí a Egipto y crece la nación. Y es ahí donde empieza versículo 9. Dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. Es glorioso esto. Dice, miraste la aflicción. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Mirando. Dios está mirando. Escucha bien esto. Al igual que ellos, quizás tú estás pasando una aflicción. Y déjame decirte algo, Dios está mirándote. Dios está mirándote. Además dice, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. Dios te escucha también. Dios está mirándote y Dios te escucha. Continúa versículo 10, dice, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Y es así. Realmente la gloria fue para Dios. El abrir el mar Rojo en dos lados, todas estas señales, sacar con bombo y platillo al pueblo de Israel de Egipto, fue para su gloria,
Dios lo hizo para su gloria, para hacerse un hombre grande. Dice, te hiciste nombre grande. Y otra vez, ¿para qué es eso? Para que nadie se jacte en su presencia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Pero por qué para que nadie se gloríe? Porque la gloria se la quiere llevar Dios. Versículo 11 y 12. Dice, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Continúa narrando cómo es que guiaba al pueblo de Israel. Dice, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Este es el tiempo en el que el pueblo está pasando por el desierto. Dice versículo 13, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y me encanta esto porque sus juicios son rectos, sus leyes son verdaderas, sus estatutos y mandamientos son buenos. En lo particular, antes de conocer de Cristo, de nacer de nuevo, era como, ¿sabes qué? Todos los mandamientos de Dios me estorban. O sea, no me dejan ser libre, yo quiero vivir mi vida y a mí nadie me dice qué hacer, me estorban. Pero déjame decirte algo, y creo que más de alguno de los que está aquí pudimos comprobar que el haber desobedecido los mandamientos de Dios nos trajo angustias, problemas, males, tristezas, decepciones. Y francamente a día de hoy digo, híjole, de haber conocido antes me hubiera ahorrado tantos males. Pero Dios es bueno. Y dice Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Continúa versículo 14. Después de que le da los estatutos, los mandamientos y que los reconocen como buenos, dice, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Ahora también me gustaría como tocar rápidamente acerca del día de reposo, ¿no? ¿Es para nosotros el día de hoy el día de reposo? ¿Sigue vigente el día de reposo conforme a la ley que había dado aquí Dios? ¿O por qué es que nosotros no guardamos el día de reposo? La palabra es muy clara y la palabra, ahora sí que la Biblia explica la Biblia. La respuesta está en Éxodo 31:13, si gustas acompañarme, porque quizá tienes esa duda, ¿no? O has venido de alguna iglesia donde era como intocable o que creías que estabas ganando un grado, o no sé. Vamos a ver simplemente que la Biblia nos explique. Dice versículo 13 de Éxodo 31, dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Pero porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Esto es muy fuerte. Ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Versículo 17 dice, señales para siempre entre mí, dice Dios, y los hijos de Israel. Entonces, ¿entre quién es ese pacto? Dios y los hijos de Israel. En el Nuevo Testamento no se encuentra un mandamiento para guardar el día de reposo. Y en el Antiguo Testamento se encuentra, pero específicamente dirigido a los hijos de Israel. En el Nuevo Testamento incluso dice que nadie nos juzgue en cuanto a eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué significaba el reposo entonces? Realmente para nosotros el reposo es Cristo. Nuestro reposo es Cristo. En aquel tiempo ellos trabajaban literalmente para ser aceptados por Dios. Vivían trabajando para diezmar, para ofrendar, para dar sacrificios, para hacer ritos y necesitaban ese descanso. Sin embargo, por medio de la fe en Jesucristo,
nosotros tenemos ese descanso. ¿Qué descanso? De intentar relacionarnos o alcanzar nuestra salvación por medio de nuestras obras. En Él descansamos y solamente confiamos en su gracia, en su obra. Esa es la única obra que cuenta, la que Jesucristo hizo en la cruz y después resucitó al tercer día. Vemos cómo Dios ha sido muy bueno, escogió a Abraham, los hizo salir de Egipto con grandes maravillas, los acompañó con la columna de fuego en la noche y columna de nubes en el día para apaciguar el calor del sol. Y hasta aquí Dios ha sido fiel, ha sido muy bueno y ellos le están reconociendo. Versículo 15 continúa diciendo: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. ¿Por qué? Porque Él es bueno, justo y cumple su palabra. Mas ellos y nuestros padres, versículo 16, fueron soberbios. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz. La cerviz pues es la parte del cuello, la nuca. Y cuando habla de que la endurecieron es que no quisieron pues literalmente doblegarla, que no se inclinaron, que no se humillaron, que caminaban soberbiamente. A mí yo no necesito a nadie me dice qué hacer. Ellos dicen que a pesar de que Dios era bueno con ellos, ellos estaban llenos de soberbia. Y dice: y no escucharon tus mandamientos. Dios era tan bueno y ellos no escuchaban, se endurecían. Dice versículo 17: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas. Me encantan los peros de Dios. Dice: clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Entonces, dice: porque no los abandonaste, aun cuando su pueblo estaba dejándolo, cuando habían olvidado su palabra, cuando no querían escuchar su palabra, Dios nunca los abandonó. Versículo 18: además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, o sea, con todo esto que estaban haciendo, dándole hasta la honra al becerro de que los había librado de Egipto, dice: tú con todo, ¿por qué? Por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. La misericordia de Dios es incomparable. Si tienes chance en tu casa, puedes leer el Salmo 78. Yo lo iba a leer aquí, pero por cuestiones de tiempo son 72 versículos, pero narra cómo Israel fallaba una y otra vez y cómo la fidelidad de Dios no se inmutaba, no cambiaba. Puedes checarlo en tu casa y ver cómo realmente hemos visto hasta aquí Dios ha sido tan bueno. Israel se endurece, se llena de soberbia, desecha la palabra. ¿No es esa nuestra historia también? O sea, ¿no es esa nuestra historia? El que una y otra vez dejamos a Dios, le abandonamos, nos olvidamos de su palabra, y Él sigue siendo misericordioso, sigue siendo fiel, sigue viniendo a nosotros. Continúa versículo 20, dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Dios no dejaba de sustentarles, pero no solamente eso, sino que además dice que envió a su espíritu para enseñarles. Desde el Antiguo Testamento estaba ahí su espíritu para enseñarles, y es algo que vemos y que se cumple cuando Jesús asciende, y a los aproximadamente 50 días desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y a partir de ahí, tú y yo, mi hermano, si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, la palabra dice que tú eres templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en ti. Puedes estudiarlo igual en tu casa en Juan 16 o 14. Entonces, no solamente les sustentaba, sino que estaba el Espíritu ahí para enseñarles. Dice versículo 21, los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, al grado de que sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán.
multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra. Y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Fíjate lo maravilloso que es Dios. A pesar de cómo había sido el pueblo, Él los hace entrar a lugares donde no les hacía falta nada. Dice versículo 25, acompáñame ahí. Dice, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. ¿Y cuántos de nosotros podríamos decir esto, no? Dios ha sido tan bueno, Dios me ha dado en abundancia, estoy mejor de lo que merezco. Hasta ahí podrías decir, no, pues, y el pueblo de Israel, ante eso, ante esa bondad, dice versículo 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti una vez más y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Me encanta esto, aún en la rebeldía, aún cuando ellos ya echaban la ley hacia atrás, es decir, ya no les importaba, Dios nunca los dejó, al grado de que mandó profetas que les hablaran su palabra y les hablaran para que se convirtieran y regresaran al camino. ¿Y sabes qué era lo que hacía el pueblo? Los mataron e hicieron grandes abominaciones. Termina ahí el versículo. Y esto es impresionante. O sea, Dios los ha prosperado de maneras increíbles. Ahora también muchas veces nuestro corazón está tan podrido que aun cuando Dios nos prospera, eso puede ser un gran problema. El tener recursos puede ser un gran problema, el envanecernos, el llenarnos de soberbia. Y podemos ver en Apocalipsis 3:17, la iglesia Laodicea, justamente le hacen la exhortación, le dicen en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús responde, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo? Y eso era este pueblo. Mas Dios en su bondad les permitió entrar a lugares que ellos no merecían, donde todo estaba hecho, donde no tuvieron que construir nada porque las habitaciones ya estaban, donde no tenían que plantar nada, donde los árboles ya estaban plantados. Solamente era llegar a gozar de los beneficios, y aún así se ensoberbecieron, dieron la espalda a Dios y provocaron su ira, rebelándose contra Él. Versículo 27, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Esta es la época de los jueces. Dios envía libertadores para ellos y los saca por su gran misericordia. Otra vez, Dios escuchó el clamor de su pueblo. A pesar de lo que ellos habían hecho, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Versículo 28, pero una vez que tenían paz, lo que leímos ahorita, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron ¿de qué? De soberbia, es decir, endurecieron su cerviz, no querían humillarse. Era increíble que ellos haciendo lo malo, y aún así Dios viniendo a ellos y amonestándole. En esta ocasión vamos a ver cómo los está amonestando que volvieran a su ley, pero vamos a ver las consecuencias que va a haber ante su dureza, ante su endurecimiento y su soberbia. Dice, y no oyeron tus mandamientos, ahí versículo 29. Vemos después cómo después de la época de los jueces, pues viene la época de los reyes, donde también ellos, pues algunos tenían espasmos como de hacer bien las cosas, pero realmente todos se rebelan,
olvidan la ley y la palabra de Dios. Termina el versículo 29 diciendo: y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Versículo 30, le soportaste. ¿Por cuánto tiempo? Por muchos años. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dice: y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Se fijan, llegó un punto que no escucharon, que los entregó en manos de los pueblos de la tierra. ¿Pero cuáles son esos pueblos? Pues esos pueblos son el reino de Asiria y el reino de Babilonia. Israel, o el pueblo de Israel fue llevado a Asiria y el reino de Judá fue llevado a Babilonia por Nabucodonosor. Ahora tú puedes decir: pues ¿no era Dios misericordioso y no pasaba nada? ¿No era su pueblo y tenía que aguantar todo? ¿Dios permitió esto? ¿Cómo Dios permitió esto? Que se los llevaran cautivos. La pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿Dios permitió eso? ¿Estaba en su control esto? Y podemos tener la certeza que Dios permitió esto. Dios permitió esto porque sabemos, y vamos a ver ahorita en Jeremías, que los pensamientos de Dios son de bienestar. Eso les dijo a ellos, son de bienestar. Y aún este castigo o esta disciplina que estaba pareciendo tener el pueblo de Israel era para su beneficio. Y vamos a ver qué beneficio, ¿no? Si gustas acompañarme en tu Biblia rápidamente a Hebreos 12, versículo 5 al 11, porque es importante saber que Dios, pues al que ama disciplina, vamos a ver ahorita. Y aun cuando uno sea necio y siga adelante, Dios nos ama y va a intervenir. Dice Hebreos 12, versículo 5: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y de repente dices: ¿por qué azota, no? Yo hace poco tiempo estaba viendo la película de El regreso del Todopoderoso. No sé si la hayas visto o no, pero hay un punto donde pues nadie le cree al protagonista, ¿no? De que tiene que construir pues el arca también, y su familia lo abandona, todos le tiran de loco y está fuera de la casa y empiezan a regar el agua a los aspersores. Y él voltea hacia el cielo y así de: Dios, no me ames tanto. Y ciertamente muchas veces es así. Cuando estamos pasando situaciones difíciles, como: Dios, no me ames tanto, ¿no? Pero si te ama y te disciplina, es porque eres su hijo. Chécate versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Aquel padre que ama a su hijo evidentemente lo disciplina. ¿Por qué? Pues porque lo está cuidando. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de sus padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. Pero Dios para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es decir, ¿quién se goza de decir: pues qué padre que estoy en disciplina, qué chido que Dios me discipline? Aquí la Biblia dice: no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y lo que está haciendo Dios, regresando a Nehemías con el pueblo en este momento, entregarlos a cautividades, los entregó para que ellos volvieran de todo corazón con Dios. Era necesario que pasaran ese tiempo alejados, que Dios les permitiera ser cautivos. Acompáñame en tu Biblia a Jeremías 29, habla específicamente de esto. Jeremías 29, versículo 10 al 13. Se le está tratando, no fue un propósito de: yo ya no los quiero, ya los desecho. No, había un propósito. Dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Se fijan cómo el propósito era que ellos entendieran la magnitud de su pecado y se regresaran, volvieran de todo corazón hacia Dios? Versículo 31 dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, ¿no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día? Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Esto es la confesión. Esto es la confesión. Ha estado haciendo toda la historia, pero al final están confesando, reconociendo: nosotros hemos hecho lo malo. Todo lo que ha venido a nosotros rectamente has hecho. Y es importante destacar, número uno, ya vimos que era lanzar lejos, pero además confesar es reconocer y llamar a las cosas como Dios las llama. No estar como, no, pues sí, pero es que a lo mejor no. Y bueno, ¿sabes qué? Conforme a la palabra, no conforme a la opinión de un hombre, sino, le repito, ellos están teniendo el avivamiento y la confrontación por medio de la palabra. Y no es que hasta dónde o hasta no sé qué. ¿Sabes qué? Ellos reconocen: tú has hecho lo bueno y nosotros hemos hecho lo malo. Llegar a ese punto de ver nuestra condición y reconocer su gracia y su misericordia. Versículo 34 dice: nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y realmente ellos eran siervos en ese momento, estaban bajo el control del rey de Persia. Versículo 37 dice: multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Ahora, ¿notan cómo hay una verdadera aflicción y tribulación que está pasando sobre ellos? Y todo eso surgió de la palabra de Dios. Todo eso ha surgido de la palabra de Dios. Cuando Nehemías viene, después de que en capítulo 1 está llorando por la gran afrenta que tiene la ciudad, y dice: yo quiero ir a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Él tenía este celo, él decía: pero si Dios había dicho que su nombre iba a ser glorioso en esa ciudad. Tenía este celo por las cosas de Dios, y viene y comienza con una actitud prendido. Él estaba caliente, él no llega tibio. No llegó tibio, a ver, ¿cómo? ¿Sabes qué? Yo quiero glorificar a Dios. Esto es de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y vemos, en cambio, Israel, cómo durante toda esta oración o la narración de la historia, cómo estuvo en un proceso de tibio, frío, tibio, frío, tibio, frío. Y es un círculo que tristemente es común en la iglesia el día de hoy, el que Dios llama, después sirven, pero pecas de nuevo y mejor te vuelves a ir. Y Dios vuelve a ir a tu encuentro y otra vez sucede este ciclo. Pero Dios es fiel y vemos cómo Dios se deleita en misericordia, cómo es un Dios no de misericordia limitada, sino de muchas misericordias. Ahora bien, un comentarista dice esto: Dios está dispuesto a dar a sus pueblos muchos privilegios, pero no les va a dar el privilegio de pecar y de hacer lo que les plazca. Dios está dispuesto a dar a sus pueblos muchos privilegios, pero no les va a dar el privilegio de pecar y de hacer lo que les plazca. Entonces, el punto del arrepentimiento, o muchas veces de esta disciplina, quizás estás pasando un momento así, ¿no? Un momento como o de cautiverio o de disciplina, o has entendido que te has alejado a causa de tu pecado, y el propósito de Dios de disciplinarte no es otro
que lo vimos en Jeremías, que vengas de todo corazón, que vengas y clames por su perdón. Él está ansioso de recibirte, de perdonarte, de extender su misericordia una vez más. ¿Qué es lo que sucede después de esta larga oración? Donde confiesan su pecado, donde reconocen que ellos han hecho lo malo y que Dios ha sido fiel. Versículo 38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Están diciendo que ellos hacen un pacto. Y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Se fijan? Están como, no, pues ahora sí, vamos a entrarle con todo. ¿Dónde le firmamos? ¿Qué fue lo que firmaron? Acompáñame una página adelante en capítulo 10, versículo 28. Dice: el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Lo primero que están comprometiendo, que están firmando, es: andaremos en la ley de Dios, y no solo eso, sino la guardaremos y la cumpliremos. Segundo, en versículo 30 de capítulo 10, dice: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto básicamente, no nos vamos a mezclar con otros pueblos, ¿no? Nos vamos a mantener apartados. Tercero, o cláusula, como le queramos llamar, versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. En pocas palabras, guardar el día de reposo. Y cuarto punto, versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Es decir, se estaban comprometiendo a dar un apoyo económico para la obra. Eso firmaron. Y es algo muy fuerte, conociendo el historial y hoy en día nuestra naturaleza pecaminosa, es algo muy fuerte. Y no van a pasar, vamos a ver al final de Nehemías cómo ellos vuelven a fallar. Ahora la pregunta es: ¿será importante protestar, jurar, pactar o firmar algo ante Dios? Realmente me gozo tanto en el sacrificio que hizo Jesús, que dice que Él anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él ya firmó, ya saldó toda nuestra deuda. La firma para pagar todos nuestros pecados ya la hizo Jesucristo. Ahora podemos decir: qué duros ¿cómo son así los israelitas, ¿no? Y ciertamente leímos que Dios hasta les dio el Espíritu que estaba con ellos, ¿no? Y no estamos negando que tenemos una naturaleza pecaminosa, esta batalla que hay constantemente de pecar, pero hay una promesa del Espíritu Santo en nosotros. Ellos no podían decir no por el poder del Espíritu Santo porque no estaba en ellos, como fue a partir de que vino sobre los discípulos. Estaba solamente con ellos para enseñarles: nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y en Romanos 8:2 nos habla de eso, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una invitación para todos nosotros. Quizá ya eres creyente y a lo mejor estás batallando con algún pecado o has querido ocultarlo, te has llenado de soberbia, no quieres inclinarte y humillarte, sino que estás realmente buscando que Dios quizá. Y no es una amenaza, recuerda, si Dios no te disciplina, no es un rollo de Dios castigador, es un rollo de que Dios al que ama disciplina. Si has creído en Él, eres su hijo y Él no va a dejar que te pierdas. Y segundo, no estoy diciendo no, pues ya no vamos a pecar. Entonces estoy diciendo: hay que rogar por el Espíritu Santo, hay que entender que Jesucristo vive en nosotros. No es un tema de echarle ganas, de mecanismos, de astucia, es un tema del poder del Espíritu Santo. Reconocer que ya no vivimos nosotros, sino que Jesucristo vive en nosotros y Él nos da la victoria. Entonces, reconociendo y deleitándonos, quizás hasta
ubicándonos, ¿no? Yo me ubico mucho, le decía, me confrontaba mucho porque pues me ubicaba con el pueblo de Israel, una y otra vez desechándole o ignorándolo o buscando para mi provecho, y cuando obtengo lo de mi provecho le doy la espalda. Y Dios es bueno, Dios es un Dios de muchas misericordias. Y el día de hoy, mi hermano, si tú estás en una condición pues que quizá te has apartado de Dios, te has endurecido y has creído incluso como, ¿sabes qué? Yo ya ni quiero venir, yo ya le he fallado tanto a Dios, que puedas ver a este Dios de misericordia. Y también pues reconocer y agradecer a Dios por esta hermosa promesa, esto glorioso que es que Dios en su Espíritu Santo more en nosotros, que tristemente hay iglesias que, yo lo digo sin temor, podrían quitar el Espíritu Santo y nadie se daría cuenta, pero el Espíritu Santo mora en ti, mi hermano, si has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, y rogar: Jesús, vive tu vida a través de mí, ya no quiero vivir yo, quiero que vivas tú, y que cada decisión sea tu Espíritu Santo llevándome a ser como tú, a amar como tú, a ver a la gente como tú, a decidir como tú decides, a amar lo que tú amas, a aborrecer lo que tú aborreces, y finalmente a darte gloria y honra porque tú eres digno, Dios. Entonces vamos a terminar con una oración ahí cada uno en su lugar, y conforme vayas terminando pues terminamos con una alabanza, ¿sale?